Un atento y muy cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa, Diálogos Universitarios. Y hoy contamos con la presencia de quien ven, el doctor Roberto Viciano Pastor. Él es un académico del Derecho Constitucional de renombre internacional y quien está, como habitualmente lo hace, en la cátedra del doctorado de la área de Derecho de nuestra querida universidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, estupendamente. Un poco constipado, pero bien. Bueno, enseguida va a irse esa constipación. Permítame dar algunos datos sobre usted. Roberto Viciano es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España. En esta universidad es titular de la cátedra Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Ha sido director del Departamento de Derecho Constitucional y secretario general en la Universidad de Valencia. Es director del Máster Universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y codirector de los másters en Derecho Electoral y en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. También dirige el programa de doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y el máster de Derecho Constitucional que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Viciano es un catedrático con mucha relación con la academia ecuatoriana, en especial con esta universidad, pero también ha desarrollado algunos trabajos como dirigir equipos de seguimiento en la Asamblea Constituyente de Colombia, asesoramiento a las asambleas constituyentes de Ecuador, Venezuela, Bolivia, y también en Ecuador del 2007 al 2008. Ha sido codirector del Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile, radicado precisamente en la Universidad de Chile. Nuevamente la bienvenida, doctor. Empecemos con una pregunta general. El derecho constitucional, las constituciones, las reuniones constituyentes, si bien producen unos elementos como son libros de la Constitución, ¿en qué medida han servido, por lo menos en esta última época y acá en nuestra región, para el desarrollo, bienestar, progreso de los individuos que conforman estos países de la región? Bueno, las constituciones, en primer lugar, no son un todo unívoco, sino que hay constituciones de diferentes tipos, ¿no? Hay textos constitucionales que en realidad podríamos llamar pseudo-constituciones, porque no tienen los requisitos reales para ser una constitución. Para que algo lo podamos entender como que efectivamente es una constitución, tiene que ser un documento político que se haya elaborado a través de un proceso democrático. Por tanto, todas las constituciones que se autodenominan constituciones pero no han sido elaboradas por un procedimiento democrático, es dudoso que podamos considerarlas realmente constituciones. Y en segundo lugar, son textos que tienen que servir para limitar el poder. Si los textos no están orientados a limitar el poder, sino a explicar el poder, yo creo que tampoco eso puede ser considerado como constituciones. Por tanto, en nuestro mundo actual, aparentemente, todos los países, casi prácticamente todos los países del mundo, pues algunos cuantos dicen que tienen constitución, pero realmente no todos tienen realmente constitución, porque no todos cumplen con estos requisitos de elaboración democrática de la constitución y de constitución que sirva para limitar verdaderamente al poder. Partiendo de esta base, bueno, pues en nuestra región de América Latina, pues también tenemos constituciones que se acercan más al pseudoconstitucionalismo y constituciones pues que sí que efectivamente tienen más elementos que los pueden identificar como una verdadera constitución, ¿no? Con todo, la Constitución es un elemento más dentro del Estado que puede servir para efectivamente desarrollar más o desarrollar menos el Estado y la sociedad, pero en realidad esta idea que a veces tenemos como que las constituciones son como la
la solución mágica a los problemas de nuestras sociedades. Esto no es así. Evidentemente una buena constitución, una constitución que recoja derechos y garantías, que cree mecanismos efectivos de control político y del poder público, pues es mucho mejor, pero no basta con eso. Yo creo que nuestras constituciones necesitan también ir acompañadas de unas políticas de gobierno y legislativas que sean coherentes con la Constitución, y necesitan ir acompañadas de un consenso constitucional, de unos actores políticos que respeten la Constitución, porque al final, si la Constitución no es respetada, la Constitución es muy difícil que pueda defenderse a sí misma, y si los actores políticos y sociales no defienden la Constitución, ella no se va a poder defender porque no tiene mecanismos propios, ¿no? Depende de nuestra acción, depende de la acción de si los ciudadanos defendemos la Constitución, si los poderes públicos defienden la Constitución, si el Poder Judicial defiende la Constitución, si el Tribunal Constitucional defiende la Constitución. Siempre la Constitución depende de otros agentes para que funcione. Y si eso no funcionan, los agentes no funcionan, la Constitución no va a funcionar. Así es, porque para la ciudadanía muchas veces se ve a la Constitución como un instrumento de oro, si quiere, pero ahí como en un pedestal, ¿no? Que no irradia sus beneficios hacia lo que necesitamos en la vida diaria, en la vida política, inclusive del país. Usted usó el término coherencia. Ese es el elemento fundamental entre la Constitución y la actividad política, económica, de todo tipo en un país, en una región. Sí, claro. Como estaba diciendo, si los actores sociales, políticos, económicos, culturales, de todo tipo, no tienen coherencia, no están imbuidos del espíritu de respeto a la Constitución, pues va a ser muy difícil que la Constitución pueda cumplir con su finalidad, ¿no? La Constitución es un documento en donde se establecen unas formas de conducta, en donde se establecen unas exigencias de acción por parte del poder público, por parte de los poderes privados, pero al final, si los poderes públicos y privados no creen en la Constitución o la utilizan de manera puramente, digamos, folclórica o legitimativa, pero no sustancialmente identificados con lo que significa la Constitución, al final la Constitución se convierte lamentablemente en un papel mojado. Por eso es muy importante el que los ciudadanos sean más conscientes de que a la Constitución lo tienen que defender también los ciudadanos. Cuando los poderes públicos traicionan la Constitución, son los ciudadanos los que tienen que salir a defender la Constitución. ¿Cómo convertir a una Constitución en un real instrumento de defensa de los derechos de la gente, ¿no? ¿Depende únicamente del sector político o de la propia ciudadanía también? Bueno, es muy importante, claro, el que, sobre todo, pues, que funcionen adecuadamente los mecanismos de tutela jurisdiccional, judicial, ¿no? Los mecanismos de tutela constitucional, pero, como estaba diciendo, si eso no funciona, al final lo que funciona es que los ciudadanos se preocupen de la cosa pública, participen en la vida política y sean conscientes de que la Constitución necesita de su colaboración para defender su vigencia, ¿no? Si la Constitución no cuenta con los que deberían de garantizar su cumplimiento y no hacen esa tarea, pues entonces son los ciudadanos los que tienen que salir a defender, porque al fin y al cabo la Constitución es un mecanismo para defender al ciudadano frente al poder. Y si el poder no cumple con sus restricciones constitucionales, tendrán que ser los ciudadanos los que salgan a exigirle al poder que se acomode y que respete la Constitución, ¿no? Yo creo que hace falta que la ciudadanía sea más consciente de su importancia para el funcionamiento del modelo constitucional. Doctor Viciano, las constituciones siempre requieren de modificaciones, enmiendas, cambios. ¿Cómo se debe proceder idealmente en eso?
porque generalmente los organismos políticos de un gobierno, de un país, son los que hacen las enmiendas, ¿no? Y el pueblo muy poco participa. O hay un sentido o una arista de que puede equivocarse también, ¿no? Y que puede ganar la propaganda sobre determinada consulta frente a una realidad necesaria para un país. Sí, bueno, pero mire, la Constitución es un mecanismo de protección de los ciudadanos. Por eso la Constitución debe ser aprobada por los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que mostrar que les parece bien ese documento que los va a intentar proteger respecto al poder público. Por tanto, para cambiar la Constitución tendremos que saber si los ciudadanos están de acuerdo con el cambio que se hace en ese documento, que es el documento protector de los ciudadanos, ¿no? Por eso es muy importante que las reformas constitucionales sean votadas por los ciudadanos y no solamente por los gestores políticos, porque son los ciudadanos los que tienen que declarar si les parece bien ese cambio de las reglas de juego que están en la Constitución o le parecen mal y por lo tanto no tienen que entrar en vigor, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que además la experiencia ecuatoriana es muy interesante porque precisamente ustedes han tenido ejemplos recientes, ¿no? Recientes, sí. En donde, bueno, pues se produjeron una serie de consultas que llevaban aparejadas algunos cambios constitucionales y, bueno, los ciudadanos dijeron que sí a algunas de esos cambios y, en cambio, a otros no, como volver a las retribuciones por hora o volver a reintroducir a Ecuador en los mecanismos internacionales de arbitraje que habían sido siempre contrarios a los intereses del Estado ecuatoriano, y la gente dijo no, esto no queremos que se cambie la Constitución, queremos que se mantenga la Constitución como estaba, y en cambio pues otras medidas sí que fueron aceptadas, ¿no? O ahora muy recientemente, pues frente a una propuesta de hacer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución sin saber muy bien ni por qué ni para qué, bueno, pues también los ciudadanos han dicho que no al gobierno nacional que planteó la idea de poder ir a esa constituyente, lo cual fue incluso yo creo una sorpresa para el propio gobierno, que no esperaba esa respuesta de los ciudadanos, y por eso a mí me parece que los ciudadanos al final se convierten en el último freno frente a los abusos del poder. Sí, bueno, sí, muchos altibajos, y acá en el país, como usted señala, hemos vivido muy de cerca estas incertidumbres, aciertos, desaciertos respecto a nuestra propia vida constitucional. ¿Se puede llegar a una constitución ideal, doctor? Bueno, no hay constitución ideal porque una constitución ideal debería ser diseñada por seres perfectos y los seres humanos lamentablemente no somos perfectos, por lo tanto nuestras obras son perfectibles, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay constituciones mejores y otras peores, pero una constitución ideal no existe, y además es que tampoco existe una constitución estática, porque el mundo cambia y conforme cambia el mundo hay que cambiar las constituciones para proteger a los ciudadanos de las nuevas circunstancias que existen en un mundo que cada vez es diferente, ¿no? Mantener una constitución durante decenios o centenares de años con el mismo texto es simplemente hacer que sea ineficiente, porque están hablando de una realidad que ya no se corresponde con la realidad de la sociedad. Las constituciones hay que adecuarlas cada cierto tiempo, porque las circunstancias que pueden afectar a nuestros derechos y libertades, las circunstancias que afectan a la forma de gobierno, pues van cambiando. No es lo mismo la sociedad del siglo XIX y de cómo se podía establecer un diálogo político en el siglo XIX que hoy en el siglo XXI, pues donde tenemos una serie de mecanismos que eran impensables, no digo ya hace 100 años, sino hace 25 o 30 años, ¿no? Claro, de ninguna manera. Doctor, algunos de estos tópicos que a vuelo de pájaro hemos topado son los que usted realiza en la cátedra de Derecho de nuestra universidad, la Andina Simón Bolívar. ¿Cómo es esta actividad suya acá en la universidad? Bueno, hace ya 30 años el profesor Enrique Ayala me propuso que creáramos un programa de doctorado, el primer programa de doctorado en Derecho, y entonces en aquel momento lo creamos y durante muchos años lo dirigí yo. Luego, posteriormente, por unas normas del Estado ecuatoriano,
el Estado ecuatoriano decidió que los directores de un programa de doctorado o de posgrado tenían que ser profesores de planta de la universidad, y yo no soy profesor de planta de la Universidad Andina, aunque el miércoles van a tener ustedes la deferencia y en fin, merecido, la generosidad de nombrarme profesor honorario de la quería casa. resaltar esto en nuestro diálogo, audiencia de Voz Andina Internacional, ya que el doctor Roberto Viciano va a tener un reconocimiento, un título, un paso honorífico de nuestra universidad hacia su labor, porque se merece, doctor. Más bien, felicitaciones adelantadas. Pero bueno, la cuestión está que en ese programa de doctorado, aunque ahora yo ya no lo dirijo porque no soy profesor de planta, pero sí que sigo participando en el programa de doctorado como profesor. Y bueno, cada vez que hay una nueva edición del programa de doctorado, pues la universidad me invita a participar. Este año participo impartiendo un curso de cómo se deterioran las constituciones y la democracia por los populismos y los movimientos iliberales, que ese es el tema de este año de mi curso en el aula. Muy interesante. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta, la expectativa del alumnado frente a este tema? Muy bien, la verdad es que hay un grupo de alumnos muy bien seleccionado, con muy buena formación y preparación, y bueno, pues siempre una clase con gente con la cual puedes estar no solamente en un monólogo explicativo o de exposición, sino en un diálogo. Es mucho más enriquecedor, mucho más divertido. Aprendemos todos, aprenden ellos, también aprendo yo cosas que a veces se nos puede pasar, y por lo tanto la verdad es que estoy muy contento porque el grupo es francamente un grupo muy bueno, muy capacitado. Qué bueno que sea así. Doctor, usted también es partícipe de la Cátedra Europea Jean Monnet, ¿no es cierto? ¿Cómo va eso? La universidad también participa a través de actividades en esta cátedra. Sí, ustedes también tienen una cátedra aquí Jean Monnet. Sí, cómo no. Y bueno, eso es un programa europeo para fomentar los procesos de integración, de cooperación entre los países. España, Europa se encuentra en una fase muy delicada, ustedes también, aunque quizás son menos conscientes de momento, sí. pero yo creo que estamos en un momento muy delicado porque hemos transitado de un mundo globalizado, plural, en donde los estados-nación pues negociaban y se ponían de acuerdo y creaban estructuras internacionales de cooperación. Hemos pasado a un mundo en el que van a ser muy fuertes los grandes estados, los grandes bloques de estado, y también las grandes empresas tecnológicas y las grandes empresas multinacionales. Entonces, yo creo que desde nuestros estados-nación va a ser muy difícil poder contrarrestar el poder de esos grandes estados, Estados Unidos, Rusia, China, la emergente India, ¿no? Va a ser muy difícil enfrentarnos a todo eso, enfrentarnos a las grandes tecnológicas, a los grandes grupos financieros, a los grandes grupos industriales, a los grandes grupos de farmacéuticos, por ejemplo. O sea, todo eso es muy difícil de controlar hoy desde los estados-nación. Hace falta integrar estados, crear bloques. Por eso yo creo que Europa tiene que afrontar el dar un salto más grande en la integración y pasar a una federación, a la creación de una federación, en donde haya un poder central que hable en nombre de todos y que nos tengamos la capacidad de tener una capacidad más fuerte de incidencia en los grandes debates que se hacen en el mundo, tanto en temas de comercio, como en temas de paz, como en temas de defensa, y como en temas de relaciones multilaterales. Y yo creo que los latinoamericanos también deberían hacer algo similar, porque este es un problema mundial. Deberíamos hacerlo, sí, en efecto. Es una perspectiva inmensa. Ahora, doctor, usted es un asiduo visitante, por decirlo de alguna manera, acá a Ecuador, a Quito. ¿Cómo le han estado tratando en esta ocasión? Bueno, esta ocasión me está tratando mal en la gripe, sí. Pero bueno, en general la población es muy agradable.
como vengo desde hace 30 años, pues, en fin, siempre es un momento para reencontrarse con buenos amigos. Y entonces, además del factor académico, que siempre es muy interesante, pues está el factor afectivo, ¿no? De encontrarse con mucha gente que conoces a lo largo de todos estos años, ¿no? La gente sobre todo, ¿no? Claro, claro. Ahora, dígame, doctor, usted está radicado en Valencia, España, sí. Es catedrático de planta ahí, sí. Soy catedrático de planta, ¿no? en la Universidad. Y el desarrollo de su actividad es conforme nos ha relatado ahora estos diferentes aspectos, ¿no? Bueno, sí, mi actividad en la Universidad de Valencia pues es impartida ahí también docencia. Yo soy director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, como usted ya ha referido hace un momento, y además pues desarrollo mis tareas de investigación y de docencia en la universidad, pero sobre todo también pues la universidad muy generosamente me deja el que pueda también participar en muchas actividades educativas y formativas dentro de la cooperación universitaria con muchas universidades de América Latina, y eso me permite pues el poder visitar pues muchos países de América Latina, ver muchos colegas y participar en muchas actividades tanto de tipo congresual como de tipo maestrías, cursos de maestría o cursos de doctorado. Entonces desarrollo una parte muy importante de mi actividad académica, además de la Universidad de Valencia, pero también la desarrollo en las universidades latinoamericanas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Una actividad que algo nos ha transmitido en este pequeño diálogo y que merece ser resaltada y reconocida. Por eso mismo, nuevamente la felicitación de esta emisora de la universidad por haber sido conferido, y lo va a recibir en unos días, un título honorífico que no le hace más parte integrante de nuestra universidad. Felicitaciones, doctor, y muchas gracias por haber concurrido a esta invitación. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a la universidad por ser tan generosa y concederme estos honores. Se lo merece, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Que así sea. Y gracias también a la audiencia de Voz Andina Internacional por asistir a este diálogo universitario aquí en Voz Andina Internacional. También será hasta pronto.